Llegó el momento ahora en día cero de nuestro primer debate. Nuestra intención es ofrecer un espacio en el cual podamos escucharnos, discutir ideas sin necesidad de gritarnos y tomándonos tiempo para analizar cada una de las cosas que decimos, contribuir de este modo a una convivencia democrática un poco más sana. La temática de hoy claramente va a ser económica y tenemos a tres referentes de las principales fuerzas políticas con nosotros. Roberto Feletti, secretario de Hacienda de La Matanza, ex viceministro de Economía, representa al Frente para la Victoria. Roberto, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, al contrario. Tenemos a Luciano Laspina, también diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, claro, de Unión Pro Cambiemos. Bienvenido, Luciano, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Y a Marco Labaña, diputado nacional de Unidos por una Nueva Argentina, Frente Renovador. Marco, también buenas noches y muchas gracias. Entonces, felicitaciones por el programa primero. Gracias, muy amable a los tres. Y lo primero que voy a ofrecerles es un minuto a cada uno para que se presente su mirada sobre la actualidad económica argentina y después les voy a ir contando cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando durante 1 minuto y medio cada uno. Después tendrán 3 minutos de intervención libre, preguntas, repreguntas, diálogos entre ustedes y demás. Roberto, tu primer minuto para presentar. Sí, buenas noches. Roberto Feletti, actual secretario de Economía y Hacienda de La Matanza. Y una visión muy rápida de la economía argentina en 1 minuto es que pasamos de una economía protegida, de una economía que estaba regulada, a una economía de libre mercado, donde el que hoy está asignando recursos en la economía y en función de su interés y sus ganancias es el mercado. Desregulamos mercado cambiario, tasa de interés, desregulamos el mercado de la carne, desregulamos el mercado de los alimentos, liberamos el mercado de combustibles y acá están las consecuencias. Fuerte deterioro del salario. Esa es la visión de la economía hoy, con además agudo proceso de endeudamiento en la Argentina, 21.500 millones de dólares en 120 días. Muy bien, Luciano Laspina, tu minuto de presentación. Soy diputado nacional por Cambiemos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y mi mirada de la economía es básicamente el esfuerzo de un gobierno nuevo, un gobierno que ha empezado a resolver los problemas que Argentina venía barriendo debajo de la alfombra y que nos llevaban indefectiblemente a una crisis si no modificábamos el rumbo de nuestra economía. En esa situación nos encontramos hoy. Creemos que la Argentina está dando solución a los principales problemas que venía desde hace tiempo, la resolución del cepo cambiario, la resolución del problema de la deuda y el default de la deuda pública que impedía que la Argentina tuviera acceso al crédito, la normalización obviamente de las tarifas que venía desde hace tiempo y nos había causado quedarnos sin energía con unos servicios públicos de pésima calidad. Marco Labaña, tu minuto de presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Marco Labaña, soy diputado nacional también por el Frente Renovador. Vengo acompañando a Sergio Massa ya hace 3 años casi en esta construcción de lo que creemos que debe ser una Argentina distinta, una Argentina con una visión de futuro. Tengo 41 años, hace 23 años que voto y en todas las elecciones vengo escuchando sobre el potencial de Argentina y lo grande que puede ser el país. Y lamentablemente nunca llegamos ahí. Y creo que siempre estamos preocupándonos por los problemas de la coyuntura y no terminamos de avanzar en lo que debe ser el futuro de un país y la mirada que tenemos que tener un país hacia el futuro, de largo plazo. Siempre estamos cayendo en los problemas de la coyuntura y bueno, creo que este año va a ser un año de mucha transición, con muchas complicaciones y esperemos que el gobierno pueda hacer las cosas bien para salir adelante. Les comento que la primera campanita que escuchan les anuncia que les quedan 15 segundos, así que pueden redondear la idea una vez que escuchan la primera campana. El primero de los ejes temáticos del debate va a ser la inflación y aquí hay algunas ideas para guiar las exposiciones, la inflación proyectada a fin de año, las causas del proceso inflacionario que estamos viviendo, qué medidas creen ustedes está tomando el gobierno para combatir la inflación y quiénes son los formadores de precios. El sorteo dio que va a comenzar con su exposición, en este caso Luciano Laspina, te escuchamos, tenés 1 minuto y medio. Bueno, nosotros venimos con una economía que lleva más de 5 o 6 años con inflación por encima del 25%, que durante el último año de la gestión kirchnerista mantuvo pisada la inflación de alguna forma a través del tipo de cambio y el congelamiento de las tarifas. El cepo cambiario, que fue una de las herramientas para sostener el tipo de cambio, llevó a una pérdida muy fuerte de las reservas internacionales que iba a llevar a la Argentina seguramente hacia una crisis. Hemos salido del cepo cambiario, eso ha generado obviamente impactos iniciales en la inflación, pero estamos convencidos que las políticas que estamos llevando adelante de ordenamiento de las cuentas públicas,
de no utilizar al Banco Central como la quinta rueda del carro que servía para imprimir pesos y generar inflación, pagando el derroche y la corrupción a través de la emisión monetaria del Banco Central, va a permitir en el segundo semestre o en los próximos meses bajar sustancialmente la tasa de inflación, como lo ha hecho la mayoría de los países de Latinoamérica. Hoy Argentina es uno de los pocos países con inflación de 2 dígitos, es uno de los pocos países de Latinoamérica que aún sufren el flagelo de la inflación que perjudica a los más pobres, y nosotros vamos en ese camino, obviamente teniendo que dominar una situación inicial muy complicada por la cantidad de problemas que hemos heredado, pero estamos convencidos que vamos en la dirección correcta. Gracias, Luciano. Ahora es el minuto y medio para Roberto Feletti. Ratifico, la inflación se da muy fuerte, la suba de precios en aquellos productos que la gente no puede dejar de consumir. Alimentos, medicamentos, tarifas de servicios públicos, combustibles y algunos servicios como colegios, prepagas y demás. Es decir, que la inflación golpea directamente sobre el salario, como está dada, y está sacándole salario al trabajador todo el tiempo, y lo que va a provocar, obviamente, en el segundo semestre es una caída de la inflación, pero no por una estabilización de la economía, sino por la recesión. Se está pronosticando una caída de 2 puntos del producto, se está pronosticando que no pueden bajar esta tasa de interés, a pesar de haber tomado 21.500 millones de dólares de deuda, se fugan y no pueden bajarla, y se está pronosticando que hay ruptura de la cadena de pagos. Este es el escenario de una economía abierta, desregulada, que hay que empezar a preguntarse a quién benefició el levantamiento del cepo. ¿A los que compraban 5 millones de dólares por mes? No lo sé. Bien, ¿le sobra tiempo? Al trabajador no lo benefició. No. No, solamente volver a ratificar, liberar mercados, dejar que los mercados que hagan lo que quieran, nos lleva a un escenario de este tipo. Bien, ahora el minuto y medio es para Marco Lavagna. A ver, es cierto lo que dice Luciano, que venimos en una economía ya desde el 2007 hasta la fecha con una inflación promedio del 25%, pasando por años como el 2014 una inflación del 40%. 2007 a la fecha llevamos 670% de aumento de precios, una inflación muy elevada en los mayores niveles a nivel mundial. También es cierto que muchas de las medidas que tomó el gobierno en estos últimos meses lo que han hecho han acelerado los precios, ha acelerado el pico inflacionario, y hoy estamos en abril con la inflación más grande en los últimos 13 años. Si tomamos la interanual, estamos en la inflación más elevada desde 1992 hasta la fecha. Es una inflación que preocupa, y lamentablemente los que más están pagando el costo de esto es los que menos tienen, que siempre terminan pagando el costo de los ajustes. Creemos que el ajuste no tiene que recaer sobre la clase trabajadora, sobre los que menos tienen, y hay que tener urgentemente un programa que busque empezar a encaminar el tema de precios y, mientras tanto, compensar los efectos negativos que ha tenido la inflación. Esto hace falta, un Consejo Económico Social, que se sienten las distintas partes, empresarios, sindicatos y el gobierno, para planear no solo la coyuntura, sino también el mediano y largo plazo. Muy bien, ya tuvimos las 3 exposiciones sobre el tema inflación, ahora tienen 3 minutos para discutir libremente entre ustedes, preguntarse, comentarse, etcétera. Todo suyo. Que hable el oficialismo. Bueno, me parece que, un poco ratificar lo que decía, creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia inflacionaria es muy grande. Obviamente sabemos que estos meses han sido duros por la recomposición del tipo de cambio. Le damos un tipo de cambio que era similar al de Martínez Díaz, estaba hundiendo las economías regionales, estaba colapsando las exportaciones industriales, hubo que salir del cepo cambiario, hubo que salir a arreglar el desastre que habíamos heredado con el conflicto con los holders, con una deuda que empezó en 6.000 millones, se había trepado a 18.000 millones de dólares. Hubo que recomponer las tarifas porque nos estamos quedando sin energía, sin combustibles, sin electricidad y con pésimos servicios públicos. Y naturalmente todo eso tiene un impacto. Lo que creemos que ahora tenemos las paritarias que van a empezar, y eso va a recomponer el salario real y va a volver el poder de compra para dinamizar el consumo. Creemos que esa va a ser la dinámica del segundo semestre y somos muy optimistas. Claro, digo, a ver, primero dos desmentidas a la herencia recibida. A un país quebrado no se le prestan 16.500 millones de dólares de un solo saque. Lo dijo el jefe de gabinete, fue la operación más grande, digo, a un país quebrado no se le presta esa cantidad. Segundo tema, el gobierno reconoce que no tiene problemas de empleo, que no hay problemas de empleo. Entonces,
Por eso está en contra de la ley antidespidos. Con lo cual, si no hay problemas de empleo y si pudieron tomar esa magnitud de deuda, no hay tal herencia recibida. Lo que hay acá es la transformación de un modelo que tenía ingredientes industriales, que tenía componentes de industria de la construcción potentes, contra un modelo que va caminando rápidamente a ser un modelo de servicios y un modelo agroexportador, con caída en el empleo. Digo, acá lo que hay que entender fuerte es que el salario va a ser, por el desempleo, por la inflación, la principal variable de ajuste de todo este año, aun cuando el segundo semestre pudiera darse, porque estacionalmente lo es, una situación un poco mejor. Pero lo que hay que entender acá es que ni hay herencia recibida, es el volumen de endeudamiento más grande que tuvo este país en una sola operación, ni hay crisis de empleo heredada. Sí se va a provocar ahora. Ya que es un tiempo de preguntas, me gustaría preguntarles a los dos, porque si tenemos un mal diagnóstico, partimos mal de la base, creo que después las medidas que se toman para adelante son las equivocadas. Para Roberto me gustaría preguntarle si reconoce el problema de inflación que hubo en Argentina en los últimos 2007 hasta ahora, con una inflación de 670%, sobre todo con efecto en alimentos. Y sobre todo teniendo un año como el 2014 que puede tener similitudes grandes como las que tiene este año. Devaluación, tarifazos, pérdida de salario real. Eso es un primer punto. Y a Luciano, si cree realmente que el efecto de la inflación se va a poder compensar en el segundo semestre. Personalmente creo que las consecuencias sociales que ha tenido el salario han sido muy perjudiciales, que no se van a recuperar fácilmente durante el segundo semestre. Les pido respuesta rápida a ambos porque ya cumplimos los 3 minutos. Reconocemos inflación con política de ingresos, con paritaria todos los años, con canasta regulada de precios, con tarifas contenidas, con medicamentos subsidiados, con una política de ingresos muy fuerte en términos de asignación universal por hijo y en términos de ampliación de la cobertura previsional. Es decir, reconocemos inflación, pero reconozcamos que el gobierno tuvo una política de ingresos tremendamente potente que hoy ha sido pulverizada por la desregulación de mercado. 7 puntos de déficit fiscal, la inflación más alta de Latinoamérica, 4 millones de chicos en la pobreza, 4 años sin generar empleo, eso es la herencia que estamos recibiendo y la que estamos administrando. No, la verdad que no queremos hablar más de la herencia, pero estamos tratando de explicar por qué tenemos que tomar algunas medidas. Estoy seguro que estamos en la dirección correcta y que la gente entiende que las medidas que tomamos no son caprichosas, son para beneficiar a los argentinos en el futuro. Muy bien, tenemos un segundo eje en este debate económico, en nuestro primer día cero, la ley antidespidos que está tratándose en el Congreso y estos ejes, la situación actual del empleo, el verdadero número de los despidos en la era Macri, la posición que cada uno de ustedes tiene sobre el proyecto de ley de emergencia laboral y las medidas de promoción del empleo y para las pymes. En este caso, el orden va a continuar con Roberto Feletti comenzando con su exposición, 1 minuto y medio. Primer punto, sí, efectivamente hay destrucción de empleo. Cuando se liberan los mercados del modo que se ha hecho y hay una búsqueda de recomponer ganancias y destrucción de empleo, donde se verifica principalmente la parálisis de la obra pública y asociadamente a la construcción. Todos decían que la liberación del cepo cambiario iba a generar un boom inmobiliario. Bueno, lo que tenemos son 55.000 despidos en la construcción y un 30% en la caída de producción de cemento. Segundo, el otro punto importante es la destrucción del empleo joven o del empleo, si se quiere, más informal. Aquel chico que entraba en un restaurante como Lavacopas, aquel chico que entraba en una tienda a ayudar. Todo ese empleo se está destruyendo por caída de la demanda. Y nos encaminamos a una tercera fase de destrucción del empleo, que es la apertura importadora. Que es cuando empiecen a ingresar, que ya están los productos importados, comiencen a destruir las industrias protegidas, caso calzado, caso textiles. Estamos en un camino de destrucción de empleo y estamos en un camino de volver a un desempleo de 2 dígitos con estas políticas. Es necesario, como lo decía Marco, un esquema de concertación social y para un esquema de concertación social hay que lograr que el trabajador esté empoderado, que los sindicatos sean poderosos, porque ningún empleado, ningún trabajador puede defender su lugar de trabajo si el empleador le dice tengo 10 para ocuparlo. Entonces es necesario parar la ola de despidos y sentar a los sindicatos a negociar una reconducción de esta política económica que está lastimando muy fuertemente el salario. El minuto y medio ahora de Marco Labaña. A ver, creo que Argentina está en un problema de empleo importante. No es una mega crisis, no estamos en el 2001, 2002, digo, estamos lejos de esa situación, pero lo que uno ve es
que los problemas se van haciendo cada vez más grandes y hace falta empezar a tomar medidas. Es cierto que la destrucción de trabajos no ha sido fenomenal, aunque cada uno de una pérdida de puesto de trabajo ya es un drama importante porque es una familia que se queda sin ingresos. Pero no estamos en una mega crisis. Lo que sí empezamos a tener es indicativos de esa crisis. Tenemos 14.000 despidos, suspensiones, perdón. Para que se den una idea, el promedio de los años anteriores estábamos en 2.000 suspensiones por año. Hoy estamos en las 14.000. El promedio que tenemos, eso indica que empezamos a tener justamente una falta de demanda. Tenemos problemas en términos de pérdida de horas extras, tenemos planes de retiro voluntarios, digo, son toda la antesala de un problema que se va a ir agravando. Nosotros creemos que hay que tomar medidas, creemos que estas medidas tienen que ser para proteger el empleo y para proteger a la pyme, que la pyme es la mayor generadora de puestos de trabajo. Si no generamos protección para la pyme, no vamos a estar protegiendo el empleo. Pero si no protegemos el empleo, tampoco vamos a tener trabajo y empresas en la Argentina. El minuto y medio de Luciano Laspina. Sí, lo primero que quiero decir es que nuestro gobierno está absolutamente enfocado en cuidar el empleo. O sea, no vemos al empleo, por supuesto, como una variable de ajuste. Eso sería un fracaso absoluto de nuestra política económica. Lo que sí, mirando los datos oficiales, los datos son muy claros. Hace 4 años que el empleo formal en Argentina está estancado en unos 6.2 millones. El problema de la Argentina, el problema de empleo no es que caiga el empleo, sino que no sube lo suficiente. Y por eso tenemos que tener, a partir de ese diagnóstico, leyes y medidas que fomenten precisamente la creación de empleo. El presidente Macri ha enviado al Congreso una ley de empleo joven que beneficia con reducciones impositivas a las empresas que contraten trabajadores de 18 y 24 años y a las 10 provincias del norte beneficiadas por el Plan Belgrano. Estamos iniciando un ambicioso plan de infraestructura en todo el país de agua y saneamiento que nosotros creemos va a generar más de 200.000 puestos de trabajo a lo largo de este segundo semestre y el primer semestre del próximo año. Esas son las medidas que necesitamos, medidas que sean un buen título, pero una mala efecto en la economía, como la ley antidespidos, que yo denominaría la ley antiempleos, es poner un cepo al mercado laboral, es realmente afectar a los trabajadores más vulnerables, que son los informales, como decía Roberto, que son los trabajadores que no van a estar beneficiados por esta ley y pueden ser perjudicados por la falta de creación de empleo. Entonces, tenemos que ir en esa dirección, estamos trabajando, estamos preocupados, estamos viendo los sectores que sí, efectivamente, están golpeados por esta recesión en Brasil y sobre eso estamos trabajando. Muy bien, son los últimos 3 minutos de interacción libre. Les cuento, pueden interrumpirse en estos 3 minutos, aprovechenlos porque son los últimos, no vale piquete de ojos, pero todo lo verbal está permitido, así que adelante y buena suerte. No, a ver, creo que el gobierno está subestimando un poco el problema, está corriéndole de atrás a la pelota. Lo mismo, si querés, pasa con la situación social. El deterioro social por el aumento de precios o eso, el gobierno empieza a tomar algunas medidas ahora, pero siempre está corriendo de atrás. Creo que lo que uno tiene que hacer es anticiparse a los problemas. Y en este tema de empleo, creo que es uno de esos temas. No hay que dejar que el problema se agrave más y hay que atacarlo de forma urgente ahora. La creación de empleo en jóvenes es importante, lo venimos todos sosteniendo en campaña, pero creo que hay que buscar medidas que ayuden a mantener el empleo actual. No solo para generar, sino el problema que estamos teniendo es que no se están generando, no se pueden mantener los puestos que actualmente tenemos, ¿no? Sí, yo creo que coincido con esa línea, hay que trabajar sobre la creación de empleo. Por supuesto hay que beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que son responsables del 70% de la creación de empleo. Nosotros estamos pensando medidas en esa dirección, incluso conversando con otros bloques opositores, también con el Frente Renovador, avanzar con esa línea de trabajo. Me parece a mí que lo que va a reactivar el empleo es precisamente la recuperación de la inversión esa que no ha venido en la Argentina en los últimos años, precisamente por falta de previsibilidad, por el default de la deuda, por la persecución a algunos empresarios en particular, que creo que de a poco en el segundo semestre va a empezar a aparecer y ahí es donde va a impactar en mayor creación de empleo. No hay empleo e inversión con una tasa de interés del 38% que el central subsidia a los bancos. No la hay. No hay nada, nadie va a comprar ni un departamento, un ambiente para alquilarlo con esa tasa de interés. Primero. Y esa tasa de interés es consecuencia de una política desacertada, de liberación cambiaria, de apertura importadora y ahora de tomar un montón de deuda que no se refleja en las reservas. ¿Sí? Digo, esto también es importante. Tomaron 21.500 millones de dólares y las reservas crecieron en 9.000. Alguien
hay que saber qué pasó con el resto. Pero digo, no sé cuánto más van a tomar de deuda. Ahora, el gobierno que me tocó integrar y que todos califican como herencia recibida, digo, fue un gobierno que tuvo récord en la producción de granos, fue un gobierno que tuvo récord en la producción de autos, fue un gobierno que tuvo récord en la producción de electrodomésticos, récord respecto a la historia anterior de la Argentina, y fue un gobierno que tuvo récord en la producción de toneladas de cemento. Sí. En producción, o sea que es difícil pensar que no había inversión si había semejantes niveles de producción. No, el es muy que difícil teníamos... pensar que no había inversión. También es muy difícil pensar que nosotros recibimos un país en default, arreglamos el 93% de la deuda en default, y para el 7% que resta están produciendo este desaguisado social. Esto también hay que decirlo. No tiene una cosa, la verdad que no. La resolución del problema de los holders fue una herencia que también tuvimos que hacernos cargo, le hablamos de frente a la sociedad y creo que buscamos una solución que fue muy conveniente en muy poco tiempo para los argentinos. En el tema deuda se vinieron cometiendo errores muy importantes ya desde el 2010 en adelante. El canje del 2010 ya tuvo sus problemas que llevaron eso, más otra serie de mala praxis que se ha ido llevando a una resolución del problema. El 2010 fue una reproducción del 2005. Me están arrancando a debatir ahora cuando el debate terminó. Era muy distinto. Fuimos muy correctos por ser la primera vez. Claro. En la próxima no va a ser así. Pero te agradezco que lo menciones, Roberto, Marco, Luciano, porque vamos a seguir haciendo estos debates. La idea justamente es que intercambiemos ideas. Que bueno, si hay que pelearse un poco amigablemente, podamos hacerlo también, pero este fue el primero y de verdad muchas gracias a los tres por haber participado. Gracias, Marco, gracias, Luciano, gracias, Roberto. Adelante, Diego y Mariana.